Daniel llegó a los 18 años aproximadamente a Babilonia. Era un joven, estaba iniciando la vida. Sin embargo, el tiempo pasó y ahora Daniel tiene ya 53 años. 53 años, sí. Durante todo ese tiempo en Babilonia, Daniel fue un vivo testimonio de fidelidad a Dios y a su ley. Daniel prefirió obedecer antes que cualquier otra cosa en este mundo. Sin embargo, detrás de toda esa vida de ejemplo de Daniel, Dios estaba llamando a Nabucodonosor. Dios quería salvar a Nabucodonosor. La pregunta es, ¿cuánto tiempo Dios va a esperar para que un ser humano se convierta? ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? ¿Sabes cuánto tiempo Dios esperó a Nabucodonosor? 35 años y él todavía no se rendía a Jesús. ¿Cuánto tiempo esperará por ti? Yo imagino a Daniel más de una vez sentado allí en ese palacio, sirviendo a Nabucodonosor, contemplando allí a esa majestad, a ese rey. Y de vez en cuando allí mientras le miraba recordaba todo lo que Dios hizo para llamar la atención de Nabucodonosor. Recuerda en el capítulo 1, Dios le mostró que Dios puede hacer 10 veces mejor a alguien que se entrega a Él. En el capítulo 2, Dios le mostró que Él es el único que conoce el futuro. Él es omnisciente. En el capítulo 3, Dios le mostró que Él es el único que puede libertar. ¿Qué más esperaba Nabucodonosor? Yo no sé cuántas oportunidades ustedes han tenido en la vida tan claras para convertirse al cristianismo o para aceptar a Cristo en la vida. Nabucodonosor tuvo tantas maravillas delante de sus ojos. Sin embargo, les digo algo. Aquel que no sabe aprovechar las oportunidades tiende a endurecerse cada vez más. Y este es el mayor peligro de jugar con el Espíritu Santo. Muchos de ustedes vienen con un conocimiento cristiano. Muchos de ustedes han escuchado cientos de sermones en sus vidas. Muchos de ustedes ya han escuchado un mensaje directo y más de una vez ustedes tuvieron el deseo de tener un compromiso serio con Dios. Pero ustedes simplemente postergaron. Hay un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? La próxima vez tu corazón está más endurecido. Ese es el riesgo. Y a veces Dios permite, por amor, que sucedan algunas cosas en nuestra vida que nos sacuden por salvarnos. Hace algunos años yo visité un hospital a una mujer que era joven, 44, 45 años. Y allí mientras estaba orando, bueno, yo fui para orar y para abrir la Biblia, para decirle que Jesús le amaba y que estaba con ella. Ella me dice, ella estaba allí con cáncer terminal. Me decía, pastor, ¿sabe usted cuál ha sido la mayor bendición que he tenido en mi vida? ¿Cuál? Le digo, el cáncer. A mí me preocupó, ¿verdad? Solo un masoquista puede amar el dolor. ¿Cómo que el cáncer ha sido la mayor bendición de tu vida? Y ella me decía así, mire pastor, antes del cáncer, yo no oraba. Yo no abría la Biblia. Yo llevaba una religión rutinaria. Cuando supe que tenía cáncer, me dio tanto miedo que cada día aprendí a vivir como si fuese el último día de mi vida. Ahora, dígame, pastor, si no es una bendición. Si yo hubiese muerto antes de tener cáncer, yo estuviera perdida. Pero si yo muero ahora, yo sé que soy salva. Porque ahora tengo una relación viva con Dios. Yo quedé reflexionando en esa bendición. Hoy vamos a ver los métodos que Dios usa para salvarnos. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca desiste de un pecador que ama.
hasta el último minuto de su vida le va a dar oportunidad para que se salve. Si alguien no se salva, no es porque Dios no le dio oportunidad, fue porque siempre se rebeló contra Dios. El fuego no está preparado para los seres humanos. El fuego está preparado para el diablo y sus ángeles. Y usted se preguntará, ¿por qué habrán seres humanos allí también junto con el diablo y sus ángeles? Porque ellos eligieron voluntariamente rechazar la salvación y unir su destino con el diablo. No fue porque Dios no quiso salvarlos, fue porque rechazaron siempre oportunidades. Ahora miren el capítulo 4 del libro de Daniel. Versículo 1, dice así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, ¿qué cosa dice? La paz sea multiplicada. Ustedes saben que Daniel tiene 12 capítulos, pero de los 12 capítulos hay un capítulo que Daniel no escribió, y es este, el capítulo 4. El capítulo 4 no fue escrito por Daniel, sino fue escrito por Nabucodonosor. Y uno puede decir, ¿no? ¿Qué hace un rey pagano escribiendo en un libro inspirado? Entonces ahora ya no creo, porque si escribió Nabucodonosor, un idólatra, un asesino, ¿cómo va a creer que la Biblia es un libro inspirado? Miren, el capítulo 4, Nabucodonosor escribe después de su conversión a Dios. ¿Cuántos años Dios trabajó en el corazón de Nabucodonosor? 35 años. Mientras Daniel estaba en el palacio, todos los días Dios le hablaba a Nabucodonosor a través de Daniel. ¿Cuántos años tú estás escuchando un mensaje de Dios? Tú sabes que Dios prepara a un Daniel que esté siempre de nuestro lado. Ese Daniel puede ser tu esposa que te dice, vamos a la iglesia. Ese Daniel puede ser tu hijito o tu hijita que te dice, papá, mamá, vamos a estudiar la Biblia. Ese Daniel puede ser tu vecino que te dice, quiero hablarte de Jesús. Ese Daniel puede ser la TV Nuevo Tiempo que te invita a seguir a Jesús. Ese Daniel puede ser este programa de Biblia Fácil invitándote a rendir a Jesús. Pero todos tenemos un Daniel que nos habla y que nos dice, es hora de rendirse a Jesús. 35 años. Daniel habló a Nabucodonosor. Dios habló a Nabucodonosor mediante Daniel. Ahora Nabucodonosor se convierte y escribe este capítulo. Lo que me sorprende es la manera como inicia. ¿Ustedes se acuerdan quién era Nabucodonosor? Un temperamental, iracundo, que aquel que no le obedecía, ¿a dónde le mandaba? A la muerte. Ahora ustedes imaginen, ese rey que dio tanto miedo, terror, ese monstruo de rey, porque era un rey sanguinario, ahora viene y dice, paz. ¿No les parece un cambio radical en la vida de este hombre? Las otras veces que Nabucodonosor aparecía para matar, aparecía para amenazar. Ahora, ¿para qué aparece? Para dar paz. Tanto se parece su carta a la de un hombre. Vayan a Gálatas capítulo 3. Miren el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Gálatas 1:3 dice así: gracia y paz sean a vosotros. ¿Saben quién está escribiendo el libro de Gálatas? Pablo. Si ustedes adelantan un libro, Efesios, el siguiente libro después de Gálatas, Efesios capítulo 1, versículo 2 dice, gracia y paz, usa dos palabras, Yaris, Shalom, paz. Yaris,
gracia. Gracia y paz. ¿Y qué cosa dice Nabucodonosor? Paz a todos ustedes. ¿En qué momento Nabucodonosor cambió? Cuando su corazón cambió. Porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Es así o no? Nadie puede decir paz a menos que él no tenga paz. Miren lo que dice el libro de Isaías capítulo 66, versículo 23, ¿sí? O Isaías 26, 3 mejor. Isaías capítulo 26, versículo 3. Es interesante. Isaías 26, 3. Dice así: tú guardarás en completa paz. María, ¿tú encontraste el texto? Sí. ¿Puedes leer, por favor? Toma el micrófono. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias. ¿Qué cosa es la paz? Un regalo de Dios, puesta en el corazón de quien confía. Paz es saber que aunque el mar está bravo y aunque mi barca se está hundiendo, yo estoy seguro. Y aquí Nabucodonosor dice, la paz os sea multiplicada, igual que Pablo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, Pablo también era un asesino, era perseguidor de cristianos. ¿Se acuerdan ustedes la historia de, antes de ser Pablo, cómo se llamaba? Saulo. Perseguía a los cristianos. Saulo y Nabucodonosor tienen historias muy parecidas. Los dos. ¿Cuáles son las historias parecidas? Por ejemplo, los dos tienen una elevada educación. Los dos eran respetados. Los dos persiguieron a los fieles de Dios. Pablo persiguió a los primeros cristianos. Nabucodonosor aquí quería matar a los cristianos. Un poder sobrenatural cambió sus vidas. Ustedes se acuerdan cuando Saulo estaba yendo a Damasco y allí se le apareció una luz en el camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y allí le dice una expresión interesante, le dice, duras cosas te es dar contra el aguijón. Es decir, cuando rechazas a Dios te estás golpeando a ti mismo. Estás luchando con alguien que no puedes. Es mejor rendirse. Ustedes saben que nos han enseñado siempre a no rendirse. Yo le voy a decir algo, nunca se rindan en ningún aspecto de la vida. Pero si hay que rendirse, hay que hacerlo en el lugar correcto, a los pies de Cristo. Cuando te rindes a Cristo, ganas. Interesante. Cuando te rindes ante otros asuntos de la vida, pierdes. Pero si te rindes a Cristo, ganas. Pablo se rindió y dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Y qué le preguntó? ¿Qué quieres que haga? Interesante. Ándate a la ciudad, yo te voy a decir qué tienes que hacer. Nabucodonosor se rindió también a Dios. ¿Pero cómo? Saulo tuvo que caer de su caballo, experimentar el golpe, lamer el polvo de la tierra para reconocer a quién, a Dios. ¿Y qué pasó entonces con Nabucodonosor? Él comienza a contar su historia. Nabucodonosor, o allí Daniel capítulo 4, versículo 4. Eva, ¿puedes leer por favor? Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Genial, gracias. ¿Quién está escribiendo este capítulo? Nabucodonosor. ¿Qué cosa está contando? La historia, cómo Dios trabajó con él. Y dice, yo un día, dice, ¿no? Estaba allí tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y tuve un sueño que me espantó. Allí mientras estaba en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y el versículo 6, ¿qué cosa dice? ¿Puedes leer, por favor, Daniel, versículo 6? Toma el micrófono. Daniel capítulo 4, versículo 6. Por eso te mandé que vinieras delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que nos tracen
en la interpretación del sueño. Ujú. Y el siguiente versículo dice, ¿y vinieron quiénes? Magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿A qué les hace recordar esta escena? Al capítulo 2. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2 también tuvo un sueño? ¿A quién mandó llamar Nabucodonosor? Ahora les pregunto, ¿cuántos años han pasado desde el segundo sueño o desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4? Han pasado más de 30 años y Nabucodonosor aún no aprendió la lección. ¿Cuántas veces nosotros no aprendemos la lección de nuestros errores y repetimos la misma historia? ¿Por qué Nabucodonosor dice, ya, me olvido de ustedes, venga Daniel? Porque Daniel tiene revelación de Dios. En lugar de buscar a Dios por medio de Daniel, ¿a quién busca? A sus sabios. Miren lo que dice. Versículo 8. Víctor, ¿puedes leer Daniel capítulo 4, versículo 8? Hasta que entró adelante de mí Daniel, cuyo nombre de la bestia, de Baltasar, disculpa, como el nombre de mi Dios y en quien mora en espíritu de los dioses. Santo contaré. Excelente. Solamente hasta allí. Ellos vinieron hasta que entró ¿quién? Daniel. ¿Qué Daniel? Como para que no se confundan. El que tiene el nombre Belsasar como el nombre de mi Dios. Ojo, que él está contando la historia de su conversión. ¿Está bien? Pero acá hay algo interesante. ¿Qué cosa dice? En este Daniel es diferente. Porque este Daniel, ¿qué cosa tiene? Otro espíritu. ¿De qué está hablando? Un cristiano, querido, tiene que demostrar ser cristiano en el lugar donde está. Espero que el jefe donde tú trabajas pueda decir, él tiene un espíritu diferente. Mientras todos hablan a mi espalda, él viene a mi oficina para hablar. Ojalá que tus hijos puedan decir, mi padre es un cristiano diferente. Ojalá que tus vecinos puedan decir, mi vecino es un cristiano diferente. Porque no existe manera de ocultar cuando tienes a Cristo en el corazón. No hay manera. Marca la diferencia. Este Daniel es diferente. Él entró. Belsasar, jefe de los magos, que yo he entendido que en ti hay un espíritu de dioses santos, ningún misterio se te esconde, ahora interprétame la visión. Solo que aquí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En Daniel 2 no se acordaba del sueño. En Daniel 4 sí se acuerda. Y le dice, mira, yo te voy a contar mi sueño. Versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba allí, ¿dónde? En mi cama. Vamos a seguir leyendo. Nicolás, tú puedes leer el versículo 10, la última parte, donde dice, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Qué correcto. Puedes ver el siguiente versículo. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. 12 también. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. El 13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante, y santo descendía del cielo. ¿Y qué le dice? Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol, y cortad sus ramas, quítanle el follaje, y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Muy bien, solo hasta allí. ¿Qué cosa está contando Nabucodonosor? Un sueño. Y allí termina su sueño, dice, mas dejen la cepa de sus raíces, átenlo con hierro, y dejen que se empape el rocío del cielo y con las bestias sea su parte, ¿dónde? En la hierba de la tierra. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Por qué? Aquí está la razón del sueño. Versículo 16 dice, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado un corazón de bestia.
y paz en ¿cuánto tiempo? 7 tiempos. Wow. Vamos al versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Ahora tú, Belsasar, me darás la interpretación. Versículo 19. ¿Qué cosa dice el versículo 19? Entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito, en silencio, ¿por cuánto tiempo? 1 hora. Y sus pensamientos le turbaban. Y el rey le dijo, no te turbes, dime cuál es su interpretación. Dímelo sin anestesia, ¿verdad? Dímelo. Yo quiero saber cuál es la verdad. Yo ya sé cómo es tu interpretación. Versículo 20. El árbol que viste, que crecía, que se hacía fuerte, etcétera, etcétera. Versículo 22 dice, tú eres. ¿Recuerdan el capítulo 2 a quién representaba la cabeza de oro? Tú eres la cabeza. Ahora, ¿quién es el árbol? Tú eres el árbol. Te hiciste fuerte. Creciste. Creció tu grandeza. Pero creció mucho tu grandeza. Te enalteciste hasta llegar al cielo. Es decir, tu soberbia es tanta que llega hasta Dios. Tu orgullo es tanto que llega, tu dominio y tu orgullo llega hasta los confines de la tierra. Entonces, versículo 24, esta es la sentencia, oh rey, el Altísimo ha venido para ti para decirte quién es el rey. Y te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu habitación, con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio, el reino de los hombres, y Él hace todo lo que quiera. Escuchen acá. Dios es cruel. ¿Cuántos son padres aquí? Levante su mano. ¿Todos son papás? La mayoría. César, ¿qué harías tú si sabes que si tu hija va a salir a la calle, ese día va a tener un accidente y va a morir? ¿Qué harías para no dejarla salir? De todo. ¿Hasta qué punto llegarías? Rogarle y hasta castigarle, porque tú sabes que se va a morir. Correcto. Escucha acá. ¿Qué cosa estaba destruyendo la vida de Nabucodonosor? El orgullo, la soberbia. Y si él continuaba de esa manera, ¿dónde iba a terminar? Perdido. Entonces Dios, por salvar a Nabucodonosor de algo que le estaba destruyendo, prefirió que él pueda tener una enfermedad porque sabía que en la enfermedad él reconocería a ese Dios. Ese es el Dios de amor. Un Dios que va a hacer todo para salvarte. Un Dios que llama tu atención de Nabucodonosor. Y allí nosotros encontramos que Dios permite una enfermedad en Nabucodonosor con un fin. ¿Cuál era la finalidad? Que Nabucodonosor no pueda perderse. Ahora, miren lo que dice el capítulo 4, ahí el versículo 27. ¿Saben qué cosa es lo que me gusta de este Dios justo, santo y amoroso que tenemos? Miren el versículo 27. Por tanto, oh rey, ¿qué cosa le dice Daniel? Acepta mi consejo. Le está haciendo un llamado. Rey, escúchame. No ignores esta voz. Redime tus pecados con justicia, tus iniquidades, haz misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Le está diciendo, mira, lo que Dios te ha mostrado es solo una advertencia.
Pero si tú te arrepientes, si tú cambias, si tú te rindes, entonces tú vas a estar tranquilo. Ahora, ¿cómo es el ser humano cuando escucha un llamado de Dios? En ese momento se estremece, dice, sí, voy a cambiar, está bien, a partir de hoy soy una nueva persona. Genial. Miren cuánto tiempo pasó, versículo 29. Al cabo de 12 meses, ¿cuánto tiempo pasó? 1 año. Ahora les pregunto, ¿Nabucodonosor siguió el consejo de Daniel? No. Miren lo que ocurre en el versículo 29. Al cabo de 12 meses, ¿qué cosa dice? Yo estaba paseando, ¿dónde? En mi palacio. Es el palacio real de Babilonia. Entonces el rey dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? ¿Con qué? Con la fuerza de mi poder, para mi gloria, para mi majestad. ¿Qué cosa se creía? Dios. Ahora escuchen algo. Lo que él está diciendo, él está sacando todo lo que tenía en su corazón y la capacidad que él tenía. Se dice que entre los reyes del antiguo cercano oriente no existió un mejor rey constructor que Nabucodonosor. No existió mejor rey que este. Un rey inteligente, capaz. Pero ¿qué cosa le destruía? El orgullo. Puede ser que yo esté hablando hoy para alguien que se cree muy inteligente como para no abrir la Biblia y decir esto no es para mí. Hay tanta gente que se siente tan capaz que desprecia la palabra de Dios. Hay tanta gente que se atreve a decir que la Biblia es para ignorantes y para ociosos. Ten cuidado con aquello que llamas tu capacidad, tu gloria, tu inteligencia, tu poder. Ten cuidado con los títulos que exhibes en la pared. Si es para ayudar, para servir, genial, qué bien, que Dios te bendiga. Pero si es solamente para relucir tu capacidad y para humillar a los demás, ten cuidado. Porque la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él dice, esta es la gran Babilonia que yo construí. Versículo 31. Miren lo que dice el versículo 31. Aún estaba hablando la palabra en mi boca cuando vino una voz del cielo que dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se te es quitado, de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, como a los bueyes te apacentarán, pasarán 7 tiempos, la palabra tiempos aquí equivale a 1 año, 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca la misma palabra de ¿qué? De la visión. Versículo 33 que dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado entre los hombres, comía hierba como los bueyes, su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de un ave. Ustedes saben que esta es una enfermedad que existe hasta hoy. Esto es un asunto clínico, un asunto que los médicos tienen que curar a las personas que tienen este tipo de trastorno mental. Ahora, en investigaciones que se han hecho, existe una enfermedad que se llama licantropía clínica. Otros lo llaman boantropía. ¿En qué consiste? En que la persona piensa que es un animal y se comporta como un animal. Ese es un tipo de locura. Entonces la persona actúa, se deja crecer las uñas, se descuida, se hace crecer el pelo, se mira al espejo y es un animal, imita a los animales. Y Nabucodonosor llegó al punto de ¿qué?
de irse incluso a dormir con los animales. Ustedes saben que hay registros que fueron encontrados. Hoy la arqueología puede dar evidencia de eso, donde los documentos extrabíblicos hablan de que el rey de un momento a otro desapareció, confirmando aquí lo que dice la Biblia. Aquella majestuosidad, aquel poder, aquel orgullo se vino por los suelos y se fue hasta parar a ser como un animal. Ahora fíjense una cosa. Cuando Nabucodonosor estaba en el trono, se creía que era el rey de todo y que él estaba por encima de Dios. Cuando Nabucodonosor se convirtió en un animal, recién reconoció quién es Dios. Miren lo que dice el versículo 34. Dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Y qué cosa dice? Bendije al Altísimo, alabé al Altísimo, glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por las edades. ¿Qué cosa decía antes de su conversión? Esta es la Babilonia que construí para mi gloria, para mi majestad. Ahora mire cómo se invierten las palabras. Ahora yo bendigo y alabo al que es altísimo. Es decir, Nabucodonosor ya no se mira a él. ¿A quién está mirando? A Dios. Ahora yo quiero que ustedes puedan acompañarme en el siguiente razonamiento. Cuando el ser humano no mira a Dios, es porque está mirándose a sí mismo. Y yo les voy a decir cuál es el peligro. Cuando el ser humano saca los ojos de Jesús y se mira a sí mismo, ¿saben a quién empieza a mirar? A los demás. Y empieza a compararse con los demás, porque sacó los ojos de Dios. Y dice: Él es más pecador que yo. Yo soy más bueno que él es malo. Porque él está mirándose así. Y él está mirando los defectos del otro. Y él está mirando los pecados del otro. Y él está mirando lo que hace el otro. Y ahí vienen las críticas. Y ahí viene que gente involucrada en la vida de los demás. La gente que se mira a sí mismo, la gente que mira a los demás para criticar, es porque sacó sus ojos de Dios. Fíjate, cuando tú te miras a ti mismo, te ves gigante. Cuando miras al cielo, te ves insignificante. Y cuando te ves insignificante, recién tienes la necesidad de Dios. ¿A quién estamos mirando? Allí Nabucodonosor dice: alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Sabe lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 9? Allí dice así: ay del que pleitea con su hacedor. ¿Qué más dice? El tiesto con los tiestos de la tierra dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tú, obra, no tienes manos? Es decir, el barro podrá decir al hacedor: ¿tú qué haces? Es barro. ¿Qué cosa somos nosotros? ¿Acaso no somos del polvo de la tierra? Pero aún así nos orgullecemos contra Dios. Aún así nos atrevemos a rechazar a Dios, a decir no a Dios, a vivir lejos de Dios, a independizarse de Dios, sabiendo que somos nada. Nos creemos que somos todo. Yo recuerdo la primera vez que volé, en un avión por supuesto. Iba con una cámara pequeña para tomar fotos, ¿verdad? Era mi primer vuelo. Y cuando allí el avión despegó, estaba subiendo,
Yo cuando estaba allí en la tierra, yo miraba gigantes, miraba los edificios enormes. Entonces el avión empezó a elevarse. Yo empezaba allí con la camarita que tenía, ¿verdad? Hacer zoom, zoom, zoom. Y esos edificios enormes eran pequeño. Entonces yo miraba y alguna persona, no miraba, los carros eran juguetes. Y las personas. Sin embargo, cuando el ser humano está en la tierra dice, yo puedo. Yo quiero, yo soy, yo hago, ese soy yo. Aquí se aplaude, aquí se siente todopoderoso. Sube a un edificio de 100 metros y vas a ver que eres nada. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que una insignificancia puede decir no al Creador? A eso lleva la soberbia. A eso lleva el orgullo. Hacerte sentir todopoderoso, al autoengaño, a decir que estás feliz sin Cristo, sin Dios, cuando tú te estás engañando a ti mismo, a decir que estás bien tras las luces, tras el licor, tras la droga, cuando en el fondo eres infeliz y vacío. A eso te lleva tu autosuficiencia, a decir que lejos de Dios puedes estar bien cuando no lo estás. Cuando levanté mis ojos al cielo, allí me di cuenta, y hay un texto que a mí me gusta mucho, Job capítulo 9, versículo 4. Ojo que este texto no es una amenaza, es una advertencia. ¿Y en qué consiste la advertencia? Dice así, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿De quién está hablando? De Dios. Y dice así, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién? La invitación de hoy es para levantar nuestros ojos y ver a Cristo. Quiero hablar contigo. ¿Estás viendo solo? ¿Estás viendo con la familia? ¿Por casualidad quedaste mirando este video? Vamos conversando. Dios te ama. Nabucodonosor fue un asesino y Dios lo salvó. Nabucodonosor tenía un carácter terrible.